tal, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga, espero que estén bien. El día de hoy quiero que estemos dedicando este video para hablar un poco acerca de Judas Iscariote y su traición al Señor Jesucristo. Y es que la Escritura venía hablando acerca de esta traición y de la iniquidad y del pecado que existía en Judas. Es decir, vamos a abordar eso desde diferentes puntos de vista. Judas no fue producto, o mejor dicho, no se le colocó maldad en él para que cumpliera el propósito soberano de Dios que venía anunciando el Antiguo Testamento. Entonces por eso Dios crea el mal y adapta todo para que todo salga bien. Y el pobre Judas simplemente no tenía elección porque no existe libre albedrío. Vamos a abordar eso de distintos puntos de vista. Pero comenzaremos hablando acerca de estas afirmaciones que muchos escépticos hacen, en el que afirman o más bien quieren malponer a la Biblia diciendo de que no hay suficientes documentos históricos de Judas, que Judas Iscariote es un personaje ficticio, que simplemente es algo que la Escritura creó para darle un poco de matiz allí a la historia de Cristo. Pero esto es algo bastante distorsionado y algo obviamente falso, porque el hecho de que no hayan documentos históricos o otros documentos históricos que hagan alusión a Judas no quiere decir de que es un personaje ficticio. Documentos como la historia de Flavio Josefo, los libros de Flavio Josefo, que es un historiador judío del año 100 después de Cristo, el Talmud, también que se escribió unas décadas posteriores a la muerte de Cristo y durante la vida de los apóstoles, está evidente y está al alcance de todo el mundo, y en ninguno de ellos se niega la existencia de Judas, en ninguno de ellos se dice no, Judas Iscariote nunca fue el 12º apóstol o no formó parte de los 12. Cristo mintió, esto fue algo que estuvo armado. Es decir, las fuentes históricas externas a la Biblia, escritas por personas que no estaban a favor del cristianismo, que no estaban a favor de Cristo, el Talmud, escrito por escribas, fariseos, saduceos, que eran acérrimos rivales, acérrimos gente que no estaba a favor de Cristo, gente que siempre le llevaba la contraria al Señor Jesucristo, nunca niega la existencia de Judas. Así que Judas Iscariote sí es un personaje histórico y sí fue uno de los discípulos de Cristo que obviamente terminaría entregándolo. Así que podemos abordar eso desde ese punto de vista. No hay necesidad de que obligatoriamente lo mencionen en otras fuentes históricas para decir de que él sí existió. No hay necesidad de eso porque hay otras fuentes históricas externas a los evangelios de gente inconversa, de gente escéptica al ministerio de Cristo, que no niega la existencia de Judas como un discípulo de Cristo y como un personaje histórico. Así que eso es algo obvio y evidente. No hay por qué atacar o hablar acerca de eso y poner en duda la existencia histórica de Judas. Ahora, abordando eso, debemos entender de que Zacarías, capítulo 11, versículo del 10 al 14, habla acerca de la traición del Mesías, haciendo alusión a esa cantidad de moneda, esas 30 piezas de plata, y cómo el profeta en ese tiempo estaba viviendo una situación, pero que el Señor usa para hacer alusión directa a la traición que iba a sufrir el Mesías y el precio exacto que iba a sufrir, y cómo ese dinero iba a ser regado y echado en el templo, que fue prácticamente lo que pasó con Judas. Todo se cumplió de acuerdo a la profecía de Zacarías, que fue hecha más de 400 años antes de Cristo. Y esta profecía se cumple en el capítulo 26 de Mateo, donde narra la traición de Judas, como él se reúne con los principales, ciertamente para abordar un poco esto y entender quizás el carácter de Judas o cómo él llevaba esa relación con el Señor Jesucristo. Las listas de los apóstoles que tiene Mateo en los capítulos 10, en el capítulo 13 de Marcos, y la lista de Lucas capítulo 6, muestran que Judas está al final de la lista. Y esto muchas veces algunos teólogos lo han señalado como que era una forma no jerárquica, pero sí de relación con el maestro. De hecho, el primero es Pedro, el segundo es Santiago, el tercero es Juan, sigue Andrés y así, con algunas variaciones, pero eso muestra la cercanía que tenía Cristo con los primeros, con Pedro, con Santiago y con Juan, que fueron los tres más cercanos a Cristo. Así que Judas seguramente no tenía una relación cercana con Cristo. Otra situación que debemos mencionar es que Judas no creía en el Mesías como tal en cuanto a tener fe en la redención espiritual que iba a ofrecer el Mesías, sino que estaba siempre esperando una abolición, un golpe de estado a los romanos, que viniera el Mesías y rompiera el yugo que tenían los romanos sobre el pueblo de Israel. Así que Judas, desde cierto punto de vista, no estaba a gusto totalmente con el ministerio del Señor Jesucristo. Seguramente les interesaban las masas, quería que a Cristo le siguieran atrayendo gente, que hubiera bastantes personas para él administrar la ofrenda, que era lo que él hacía,
y de allí tomar de esa ofrenda, tomar a causa de su codicia, su avaricia, que a la final no tenía límite. El tipo podía hasta vender a su madre y por un precio de un esclavo vendió al maestro. Y esto sucede más adelante, pero podemos ver cómo poco a poco Judas no estaba convencido. Judas no había sido regenerado. Judas no era un creyente del ministerio de Cristo. Así que observamos que había este problema y esta situación que le terminó reventando, por así decirlo, en la cara a Judas, y su pecado lo llevó a la perdición. Así que a lo largo del ministerio, el Señor Jesucristo reprende a Judas. De hecho, cuando viene la mujer con el perfume a los pies de Cristo y lo derrama, y Judas dice, bueno, esto es un desperdicio, eso se hubiese dado a los pobres aquí y allá, queriendo hacer siempre una vuelta allí para él obtener alguna ganancia. El Señor lo reprende y le dice, bueno, los pobres siempre lo van a tener, pero al Hijo del Hombre a mí no siempre me van a tener. Así que él los reprende públicamente a causa de esa avaricia, y que el Señor sabía que todo esto se iba a dar. Y al final de todo, Mateo 26, el capítulo 26, versículos por allí el 30 en adelante, van a hablar acerca de ese complot que él armó con los principales del templo para entregar a Cristo por 30 piezas de plata, cantidad que había sido profetizada por el profeta Zacarías en el capítulo 11, como lo mencionamos, y esta cantidad fue exacta al momento del evento histórico de la traición de Cristo que él hace para entregar al maestro, y se cumple la profecía que anunció, que se fue anunciada 400 años antes de Cristo. Así que podemos ver cómo todo va engranando y cómo el Señor en su soberanía permitió que todo sucediera para que la muerte del Señor Jesucristo se diera de una u otra manera. Ahora, para concluir, podemos decir de que eh, Judas estaba poseído, de que Judas se le sembró el pecado para que hiciera maldad y para que tuviera esa codicia y terminara haciendo todo esto. Claro que no, porque desde el nacimiento del ser humano, todo hombre o mujer que nace y que viene a este mundo es pecador. Mis hijos, que para el momento que grabo este video no tengo, van a ser pecadores, y al menos que ellos se arrepientan, del momento que nazca se van a dirigir en dirección fija hacia el infierno. Ellos no van a caminar hacia Dios, ellos no quieren tener nada con Dios. Yo no quiero tener nada con Dios, a menos, claro, que el Señor me regenere, me quite mi corazón de piedra, coloque un corazón de carne, y en su gracia y misericordia a través del Espíritu Santo inicie ese proceso de santificación para luchar con el pecado y buscar a Dios. Nadie busca a Dios voluntariamente. Judas no tenía necesidad de que Dios le colocara ahí al diablo, o de que él se endemoniara, o quizás viniera y hiciera fuera producto de un lavado de cerebro para que el Señor colocara maldad en él. No, él ya era un pecador igual que los demás, pero obviamente su codicia y su avaricia no tenía límites, y simplemente terminó vendiendo al Señor. Y podemos observar cuál fue su final, cómo él se arrepiente de todo eso, besa al maestro y a la final lo entrega como un delincuente, entrega al maestro, a su rabino, al Señor con quien había pasado 3 años cercanos con él. Y todo esto fue una situación que llevó a que el Señor fuera entregado, pero todo iba orquestado con la soberanía del Señor. Podemos ver el libro albedrío de que Judas no estaba obligado. Judas tomó esa decisión, él tenía avaricia y codicia en su corazón. El hombre quiso siempre robar, él no quiso aceptar al Señor como Mesías, no le pareció el ministerio de Cristo y terminó siendo un traidor. Pero ¿cuál es la diferencia entre él y Pedro? Que ciertamente Pedro se arrepiente, pero Judas en su locura o en su culpa se ahorca. Y algunos dicen de que ese relato que Hechos habla, el libro de los Hechos, en el que se le salen las vísceras, es que él se ahorca de un lugar alto, estaba la cuerda con la que se ahorcó antigua, estaba vieja, y se rompe, y él cae por el despeñadero y se rompe todo, ¿no? Independientemente si es eso o es la forma de ahorcarse desde la cintura, el hombre tuvo la retribución de su pecado, y fue literalmente la avaricia y la codicia lo llevó a la condenación eterna, y fue algo que él tuvo esa elección, tuvo la oportunidad de arrepentirse, pudo haber luchado con su pecado de avaricia, pero no quiso, porque detrás de su sentimiento o de sus ganas de seguir al Mesías estaba el lucrarse. Siempre estuvo con ganas de lucrarse, siempre estuvo detrás del dinero y no detrás del evangelio verdadero. Y hoy día vemos muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles que predican un evangelio de positivismo, un evangelio de siembra, cosecha, que vas a recibir tanto, pero detrás no hay un amor por el evangelio de Cristo, sino ganas de lucrarse a sí mismo. Ellos, como dice una frase que vi por ahí, el siervo sirve a Cristo y el falso siervo
vive de Cristo. Una cuestión así en la que el verdadero siervo no busca una ganancia deshonesta, no busca dobles intenciones, sino que es honesto, como fueron los otros apóstoles que murieron por seguir el Evangelio de Cristo, pero Judas simplemente fue un falso apóstol y fue una persona que nunca amó al Señor, nunca quiso arrepentirse, y siempre su avaricia y su codicia estuvo en su mente y fue su prioridad, buscar siempre su beneficio. Entonces podemos ver cómo terminó Judas. Este hombre quedó maldito en la Biblia, ¿no? Judas viene de Judá, de la tribu, y alguien dijo una vez en una predicación de que Judas quedó ese nombre maldito en la Biblia. Muy pocos le colocan Judas a sus hijos, ¿verdad? Nadie le colocaría Judas a su hijo, pero bueno, esos son eventos que tuvieron que pasar, todo orquestado con la soberanía de Dios, el libre albedrío del hombre, pero la soberanía de Dios allí pendiente y en la historia. El Señor creó el tiempo y uno ve el tiempo de forma lineal, pero el Señor está en el tiempo. Todo lo que pasa, Él lo ha determinado y Él lo ha señalado con la dirección que Él quería. Es decir, la historia se mueve en una dirección, pero ya Dios está ya esperando esa dirección porque ya la conoce y aún así la ha determinado. Y el hombre tiene libre albedrío, ciertamente, pero su libre albedrío también le traerá consecuencias. Y el hombre debería buscar de Dios, querer entregar su vida a Dios, pero la verdad es que el hombre no quiere acercarse a Dios, quiere vivir en su pecado, quiere hacer lo que él quiere y no sujetarse a un Dios creador o un Dios soberano. Y ese es el problema que tuvo Judas. Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición, espero que la estén pasando muy bien en esa Semana Santa. Aquí hace bastante calor, pero bueno, seguimos aquí en su canal Siempre Escrituras. Recuerden suscribirse al canal y por ahí estaremos subiendo nuevos videos. Así que un saludo, hermanos, un abrazo.